Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo un libro que me regaló mi tía Navija. Se trata de un bestseller internacional de una escritora que se adentró en el mundo afgano y nos cuenta sus experiencias. Se trata del libro El librero de Kabul de Ernst Seyerstand. La obra me parece una crónica donde ella nos cuenta sus experiencias a través de la convivencia que tuvo con la familia de Sultán Khan. La obra va adentrando en la vida de cada uno de sus miembros, pasando por cada uno de ellos y contándonos no solamente sus vivencias, sus pasiones y expectativas, sino también de manera íntima sus pensamientos. Sin embargo, como ustedes sabrán, normalmente soy muy crítico con las lecturas que hago. Y esta en particular me parece que es más un esfuerzo que realizó la periodista por contar y sacar algo al mercado, obviamente con la novedad de poder contar la historia de un mundo nuevo, de un mundo de moda, especialmente después del 11 de septiembre, en el cual Osama Bin Laden colocó en el mapa internacional a Afganistán. La obra resulta entretenida, es interesante y aborda distintos aspectos de la vida cotidiana, donde podemos conocer el día a día en Kabul. Sin embargo, una de las primeras objeciones que se me presenta es el punto de vista de ella. Recordemos que es una extranjera adentrándose en un mundo desconocido, en un mundo tal vez vedado, y de alguna manera me hace dudar sobre la veracidad de lo que le contaron o qué gran habilidad tiene ella para extraer y descubrir las verdades que muy seguramente no le fueron contadas con total transparencia. Ella misma lo dice así: seguramente yo era percibida como una especie de hermafrodita. En mi calidad de mujer occidental podía moverme tanto entre las mujeres como entre los hombres. De haber sido varón, jamás hubiera podido vivir en esa casa tal como lo hice, tan cerca de las mujeres de Sultán, sin provocar resquemores. Al mismo tiempo, nunca me planteó problemas ser mujer o ser hermafrodita en el mundo de los hombres. Cuando mujeres y hombres quedaban separados en las fiestas, yo era la única que podía circular libremente de una habitación a otra. Esto me hace pensar en las ventajas que puede tener, pero también en las grandes desventajas. Precisamente, ¿cómo saber si todo lo que le contaron no tiene ese filtro con el cual se ve al extranjero, con el cual de pronto no pueden expresar todo lo que quieren por la falta de confianza? Tal como nosotros nos sentiríamos abrumados al contarle a un alienígena nuestra vida. Aparte de eso, encuentra una forma muy interesante de describir la vida diaria, haciéndome recordar la obra La charca del diablo de George Sand, donde se hace una descripción pormenorizada de rituales, en especial del matrimonio. Acá también se logra hacer de forma muy envolvente. Asimismo, ahonda en varios de los pensamientos de los personajes. En particular, ella destaca también los personajes femeninos. Estos personajes que en la sociedad afgana utilizan la burka y por tanto son discriminados de acuerdo a la sociedad patriarcal que predomina en Medio Oriente. Sin embargo, ella logra mostrarnos las penas también de los jóvenes, de alguna manera equilibrándolos, mostrando que las insatisfacciones de la vida se dan no solamente para mujeres, sino también en los mismos hombres. O también me gustó encontrar que cada persona, también las mujeres, tienen una función dentro de la sociedad, que también tienen algún rasgo de poder. Así no sea tan extendido, pero aún así sus funciones sociales lo requieren, como en este caso. Sultán precisaba ayuda porque un pretendiente no puede solicitar la mano de una mujer personalmente. Según la tradición afgana, una de las mujeres de la familia presenta la oferta e inspecciona a la muchacha para determinar si se trata de una candidata apta, competente y de buenos modales.
por lo que aquí se encuentra que el sultán, el gran patriarca, debe recurrir a una mujer. De alguna manera, esta mujer también, en sus funciones sociales, tiene ese poder. Asimismo, dentro de las diferencias con Occidente, está el tema preponderante de la religión, donde ella también nos presenta varias historias muy envolventes, pero me gusta destacar cómo nos acerca Oriente y Occidente, demostrando que la condición humana tiene las mismas preocupaciones. Por ejemplo, en este pasaje. ¿Tú crees que te sirve de algo rezar?, le había preguntado Sultán desdeñoso. El Corán nos manda a trabajar duro y resolver nuestros propios problemas. Pero los afganos somos perezosos y preferimos pedir ayuda a Occidente o a Alá. Los relatos que nos presenta la autora me parecen de alguna manera esbozando también todas las preocupaciones, anhelos y sueños que tenemos las personas de Occidente en general. Donde también rezamos y pedimos a Dios y a Cristo que nos ayude con nuestras penas. En particular me gustó mucho el personaje de Leila, ya que me recuerda a la obra de Marianela de Benito Pérez Galdós. Nos dice así: educada para servir, se ha convertido en una sirvienta. Todo el mundo le da órdenes, y con cada orden que obedece, todos la respetan menos. Y más adelante: Leila es heredera de la guerra civil y de los gobiernos de los zulemas y de los talibanes. Es una hija del miedo. Ahora llora por dentro. Había fracasado su tentativa de romper las cadenas, de hacer algo por su cuenta, de aprender algo concreto. Durante 5 años, las mujeres habían tenido prohibido aprender cualquier cosa. Ahora que no estaba prohibido, se lo prohibía ella misma. Como les digo, esta figura me parece que representa toda esa marginación que tienen las mujeres, pero no solamente en la sociedad afgana, también en la sociedad occidental, como bien nos lo presentaba el autor español con Marianela. Y me gustó este pasaje en particular porque demuestra que muchas veces las trabas quedan en nuestro interior, quedan en esos paradigmas con los cuales abordamos la mirada del mundo. Se nos ha enseñado y remarcado tanto que no valemos mucho, y por eso cuando alguien nos valora, nosotros mismos no nos lo creemos. Ahora bien, aparte de todos estos aspectos que resalta de la sociedad, sí tengo una gran crítica, y es que a nivel literario no representa un gran tesoro. Sencillamente lo veo como una crónica en la cual ella expuso la vida de las personas. Pero literariamente pudo haber hecho más, pudo haber ensalzado con su imaginación y haber dotado esta narración de algo mucho más profundo. Pero al final lo que nos cuenta pudo haber sido la sociedad de cualquier afgano. Para nada nos presenta algo particular del librero, más allá de su ocupación. O la historia, en la cual cuenta, pero no profundiza nada que atrape al lector. Hubiese sido mucho mejor que hubiera dotado esa librería de algo mucho más trascendental. Revestir la historia o destacar alguna tragedia de manera mucho más categórica. Pero no lo hizo así. En cuanto a crónicas, creo que la labor que hace Germán Castro Caicedo al abordar temas particulares logra hacerlo de mejor manera. Ella, por el contrario, me parece que fue como un esfuerzo para no perder el viaje que hizo a Kabul. Seguramente cubriendo las notas por la fama que le dio Osama Bin Laden a Afganistán. En cuanto a los libros, solamente me atrapó cuando hablaba de las experiencias de esas búsquedas de libros en las librerías de segunda mano o esa búsqueda de tesoros en lugares insospechados, como acá. Pakistán es el paraíso de las ediciones pirata. No existe ningún control y prácticamente tampoco existe respeto alguno por los derechos de autor y el copyright. O más adelante. A Sultán le encantan los mercados de libros de Lahore. Aquí ha conseguido varias gangas. Su corazón rara vez se ablanda cuando encuentra un volumen valioso en un mercado polvoriento y puede comprarlo por una bicoca. Se interesa por todo: libros de historia, mitos y poesía antiguos, novelas y biografías, análisis políticos recientes, así como enciclopedias y obras de consulta. Su rostro se ilumina cuando ve un libro que no tiene o cuya existencia ignoraba. Como les decía, en particular esto es lo único que trata sobre libros y sobre el autor, donde él con su gran personalidad resistió incluso la quema de libros, la censura de la que fue objeto. Pero más allá de eso, no cuenta la historia
de una forma que la dote de profundidad. Queda para mí como una nota periodística a la cual le faltó la profundidad literaria que otros genios como Ivo Andrich o Gabriel García Márquez pueden dotar a esa cotidianidad de un realismo mágico de gran valor literario. Finalmente destaca un pasaje donde acerca mucho a la sociedad colombiana con esta afgana, donde la presencia del Estado permite que existan grandes señores feudales, caudillos, o como ella lo menciona acá, señores de la guerra. Para Tajmir y la mayoría de los habitantes de la capital, esta región de Afganistán es con la que menos se identifican. Las zonas orientales del país son consideradas salvajes y violentas. La población local no se somete a un gobierno central y aquí alguien como Pashda Khan y sus hermanos pueden gobernar una región entera. Siempre ha sido así y es la ley del más fuerte. Como les digo, aquí salta a la vista esa equivalencia con la historia de la vorágine de José Eustacio Rivera, en donde los caucheros, como señores de la guerra de afganos, son los señores feudales, los dueños y gobernantes de estas regiones olvidadas por el Estado central. Todo esto permite que afloren todas esas equivalencias frente a la condición humana. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se animen a leer este maravilloso bestseller, este libro del año, y por supuesto, que siempre hagan las lecturas con una visión crítica. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.